Entonces, ¿todos listos? ¿Pueden ver mi presentación? Sí, Bueno, entonces, muchas gracias a todos los que se conectaron hoy a este webinar gratuito que llamamos Finanzas Inteligentes, Presupuesto Personal y Contabilidad Empresarial para Decisiones Estratégicas. Mi persona es Jennifer González, soy profesional financiero y hace unos meses conocí a Periandra y decidimos unir esfuerzos para poder compartir todos los conocimientos que nosotras tenemos como contador público. Ambas somos contador público. Tenemos ya una trayectoria de más de 10 años. Estamos trabajando en este momento dos áreas distintas. Sin embargo, dijimos, vamos, yo estoy trabajando más el área personal, ahorita me voy a presentar un poco más a detalle y Periandra está trabajando las finanzas a nivel corporativo, empresarial y dijimos, bueno, vamos a ayudar a nuestra comunidad latina a que pueda educarse en temas financieros en ambas áreas, ¿no? Tanto en lo personal como en lo profesional o digamos empresarial. Aquí tenemos nuestros datos de contacto por si más adelante o si alguno tiene interés de conversar con nosotros. De igual manera, al final de la presentación los vamos a mostrar nuevamente para que nos puedan contactar si tienen alguna duda, si quieren conversar un poco mejor alguno de estos temas. Y la idea de hoy es, como les decíamos, compartir con ustedes. Estamos muy felices de poder facilitarles a ustedes estas herramientas prácticas que los van a poder ayudar a tomar decisiones de una manera o decisiones financieras de una manera más estratégica y que les puedan a ustedes permitir mejorar sus finanzas, tanto sus finanzas personales como las finanzas de su negocio y que puedan aprenderlo de una forma sencilla, que lo puedan aplicar en su día a día sin necesidad de que ustedes sean un experto en finanzas. Sin embargo, siempre le decimos a las personas, zapatero también a sus zapatos, es bueno que uno entienda las finanzas, conozca las finanzas, pero también que se apoye en los expertos para temas más profundos y saber cómo pueden mejorar cada día sus propios procesos. Yo los voy a acompañar hoy con las finanzas personales. Como les dije al inicio, soy contador público, tengo más de 15 años de experiencia en finanzas corporativas y tengo casi 7 años trabajando las finanzas personales desde que me vine para Estados Unidos. Y a mí me apasiona acompañar a mujeres como ustedes, creo que todas las que estamos aquí somos mujeres, a dueños de negocios, ayudándolos a hacer planeación. Por un lado, de retiro es una de las áreas en las que yo me especializo y también de protección como bases de una adecuada planeación financiera. Y a lo largo de todos estos años he estado ayudando a emprendedores a que puedan construir unos planes financieros sólidos, que puedan establecer cuáles son sus metas personales y profesionales también. Para mí los números, chicas, son más que simplemente números, son una vía para nosotros medir cómo estamos o los resultados que nosotros estamos obteniendo y es muy importante que podamos construir una relación sana con el dinero para tomar decisiones financieras desde la claridad y no desde la ansiedad, que nosotros podamos tener el control de nuestras finanzas y no que las finanzas nos dominen a nosotros. Desde ese espacio de poder controlar, conocer y manejar nuestras finanzas, definitivamente podemos tomar eh, decisiones financieras muchísimo más saludables para nuestra vida. La idea de hoy, este es el segundo webinar que nosotros hacemos. Para este webinar tomamos las sugerencias que nos hicieron las personas que participaron en el primero, de qué temas querían conversar y por lo menos a nivel personal, el primero que nos pidieron que tratáramos es el presupuesto personal, que este es un tema que todos lo escuchamos constantemente, que tenemos que tener un presupuesto y en este país el tema de budget se hace siempre como muchísimo más urgente e importante que tengamos un presupuesto personal, un budget, en donde podamos tener como esa imagen completa de cuáles son nuestras finanzas, de cómo están, pero también poder tener nuestras metas establecidas y poder medir de una manera constante cómo estamos nosotros acercándonos a esas metas financieras que establecimos. Cuando hablamos
del presupuesto personal tenemos que tomar en cuenta tres conceptos básicos generales en la elaboración de este presupuesto personal. Primero, tenemos que tener claros cuáles son los ingresos del grupo familiar, ¿ok? Ahí nosotros tenemos que sentarnos, analizar si vamos a hacer un presupuesto personal solo con nuestras propias finanzas individuales o lo vamos a hacer por grupo familiar también. Cualquiera de las dos opciones es válida. Hay personas que tienen incluso los dos y dicen, bueno, este es mi propio presupuesto personal y este es el de nosotros como familia, como mi pareja, a veces hasta los hijos aportan a la casa, ¿ok? Pero que tengamos claro cuáles son esos ingresos, cuáles son los gastos también que tenemos como grupo familiar, para con eso poder tener cuál es el flujo honesto de caja que nosotros estamos manejando. Esto es algo muy general, pero ya ahorita nosotros nos vamos a adentrar en estos conceptos un poco más a detalle. No quiero enfocarme muchísimo en la parte teórica, sino más bien en la parte práctica, que veamos un ejemplo de un presupuesto y de ahí vamos a poder entender mejor estos conceptos que estoy manejando acá. Hay algo básico que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en las finanzas y es la mentalidad que cada quien puede tener en términos financieros. Y esto lo toqué en el seminario, en el webinar pasado y ahora lo repito porque esta es la clave de cómo nosotros vamos a manejar nuestras finanzas personales. ¿Cuál es la mentalidad de ustedes, chicas, a la hora de manejar el dinero? ¿Son de las que gastan primero o ahorran después o son de las que ahorran primero y después gastan? Y esto es un concepto clave que nosotros tenemos que evaluar y tomar en cuenta porque si nosotros tenemos una mentalidad de gastar primero y luego ahorrar, difícilmente vamos a ahorrar, porque esto va a quedar, el ahorro va a quedar como una posibilidad si algo queda. Pero si no queda nada al final del mes, porque no los gastamos, nunca se ahorra. Y eso es lo que yo veo a diario con la mayoría de las personas que yo me siento a hacer un plan financiero. Lo ideal es que nosotros tengamos una mentalidad de ahorrar primero y gastar después. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez ese concepto de págate a ti mismo primero. Y eso lo que quiere decir es pagarte a ti mismo es que tú priorices tus metas financieras antes del gasto. Ahorita vamos a ver un poco más de eso, ¿ok? Pero les dejo esto como uno de los principales eh, evaluaciones que ustedes tienen que hacer acerca de sus finanzas. ¿Dónde están ustedes ubicados? Cuando hablamos de un presupuesto, hay una serie de pasos que tenemos que tomar en cuenta. No quiero extenderme mucho, quiero irme a los números, a lo práctico, que es lo que siempre me piden. Sin embargo, tenemos que identificar un poco más a detalle estos pasos, ¿no? Tenemos, como les decía, que identificar nuestros ingresos totales. Por cierto, si estoy hablando muy rápido, si tienen alguna duda, me avisan, porque a veces uno con estos temas me apasiono y entonces hablo como si todo el mundo me está llevando el ritmo, pero si no es así, me avisan. Cuando nosotros hablamos de identificar los ingresos totales, tenemos que tener en cuenta cuánto dinero recibimos mensualmente, ¿okay? Incluyendo esos ingresos fijos que podemos tener, esos ingresos variables que podemos tener. Hay personas que tienen un trabajo fijo, ¿okay? En el que reciben un salario de una frecuencia semanal, de una frecuencia quincenal, algunos mensual, pero tienen también en ocasiones otros trabajos o dentro de ese mismo trabajo también pueden tener ingresos que son variables, digamos que son comisiones o que reciben algunos bonos. O si tienen entonces otro trabajo y depende es por horas, ¿ok? Eso lo vamos a tener como ingresos que son variables. Hay personas que también obtienen ingresos a través de otras fuentes como las inversiones, algún otro tipo de ingresos pasivos y en estos tiempos en donde eh, tenemos las redes sociales donde también se puede monetizar o tienen algunas otras fuentes que puedan identificar muy claramente cuáles son todas esas fuentes de ingresos que tienen y las puedan clasificar de acuerdo a su periodicidad y si son fijos o si son variables. Por otro lado, tenemos que tener un registro de nuestros gastos.
Aquí esta es la parte donde muchas veces se nos pone complicado porque la mayoría de las personas no llevan un detalle de cuánto están gastando. Pero ahí es donde nosotros en este modelo de presupuesto que vamos a trabajar, le vamos a dar una herramienta bastante práctica para que ustedes puedan, si no tienen este análisis hecho, ustedes puedan descargar de sus cuentas bancarias, de sus tarjetas de crédito, todos esos registros de los últimos meses y puedan entonces hacer un análisis de cuáles son sus gastos, que puedan eh, clasificarlos, lo que nos lleva a este tercer punto, ¿no? De clasificar los gastos y que los puedan dividir por categorías, pero también no solo en el tipo de gasto, sino que ustedes puedan tener muy claramente si estos son gastos que son realmente necesarios o son gastos que son más bien, digamos, deseos, son lujos o por otro lado también pueden ser desembolsos de nuestras cuentas que van destinados a ahorros, van destinados a inversiones. Pero entonces ahí nosotros tenemos que ver en nuestras cuentas eh, cada una de esas transacciones que podamos categorizarlas. Esto es un trabajo que puede sonar muy engorroso y no les voy a negar, sí lo es, ¿ok? Especialmente cuando nunca lo hemos hecho, porque ya después uno puede automatizarlo o también hay en estos tiempos muchísimas aplicaciones en donde estas aplicaciones se conectan automáticamente con nuestras cuentas y van a poder entonces hacer esa clasificación y cuando no saben identificar a qué corresponde ese gasto, uno simplemente le da, selecciona cuál es a qué corresponde ese tipo de gasto y nos va a dar entonces esa big picture, esa imagen de cómo estamos nosotros gastando y por qué esto es tan importante porque tenemos que tener claro cómo se nos está yendo el dinero, en qué se nos está yendo el dinero. Si el dinero se nos está yendo excesivamente en algunos rubros, ¿ok? Si estamos gastando excesivamente, por ponerle lo que veo, una de las cosas que veo constantemente en comidas en la calle, ¿ok? O hay personas que todos los días se compran un café en Starbucks o en el sitio de su preferencia y dicen, bueno, esos son $5 al mes son $7 al mes. Pero cuando entonces sumamos perdón, al día, pero cuando vemos que esa persona va todos los días y que cuando sumamos cuánto es al mes y cuánto es al año, los números la mayoría de las veces los sorprende y dice, wow, yo gasté $1,000, $2,000 en ese café de todos los días en Starbucks. Con ese dinero me hubiese podido ir de viaje, ¿no? Por ejemplo, o me hubiese podido comprar lo que sea que esa persona tenía en sus deseos. Por eso es que es tan importante hacer esta clasificación de los gastos para que veamos cómo se nos está yendo el dinero. Aquí viene también un poco el concepto que yo les hablaba antes de ahorrar primero y gastar después. Y esto lo vemos para nosotros poder aplicar una regla que llamamos, y esto es opcional, cada quien lo puede hacer a su manera, la regla que le llamamos 50-30-20. Esta regla lo que busca es que nosotros podamos tener una asignación de los tipos de gastos o desembolsos que nosotros tenemos. 50% debería ir destinado a lo que son nuestras necesidades. Otro 30% a los que son nuestros deseos y 20% a lo que son los ahorros. Eh, el orden aquí debería estar 20, 50, 30, pero bueno, como los que somos matemáticos nos gusta ver el orden de manera más organizada, pero lo que buscamos es eso, ¿no? Que podamos tener ese balance en nuestro presupuesto, en cómo se nos está yendo el dinero. Ya ahorita vamos a ver esto en un ejemplo práctico para que sea más fácil. Luego entonces tenemos en estos pasos importantes en la elaboración de nuestro presupuesto, que establezcamos metas financieras. Si nosotros no sabemos hacia dónde queremos ir con nuestras finanzas, difícilmente vamos a llegar ahí porque pues no tenemos nada definido. Entonces aquí es donde siempre yo invito a las personas a que definan cuáles son sus objetivos a corto plazo, a mediano y a largo plazo.
bien sea que tú tengas ese sueño de comprar una casa en el futuro. Hay personas que ya vienen trabajando eh, en esto por años y ya es un objetivo que está más al corto plazo que al largo plazo, que bien sea que tú quieras viajar o que ya estás buscando jubilarte. Lo importante es que tengas un foco aquí en lo que es el ahorro y la inversión. Que tú, dependiendo de dónde tú te encuentres o en cualquiera de las etapas que tú te encuentres, tú tengas estos objetivos que te van a permitir acumular riqueza. ¿Ok? Los objetivos de la mayoría de las personas con las que yo me siento todos los días, la mayoría de los objetivos es pagar los bills, pagar la renta, pagar el mortgage, pagar un estilo de vida, algunas veces un poco desproporcionado para lo que son sus ingresos. Entonces, si no tienen unos objetivos claros, eh, no van a hacer un uso adecuado de su dinero. Y eso también, les digo, a nivel familiar, como pareja, si no tienen esos objetivos individuales claros, cada uno va a ir por su lado, ¿no? Y lo veo constantemente como un punto álgido en los matrimonios, que cada uno tiene objetivos distintos y no hay un objetivo alineado como pareja. Entonces, esto es un punto que es súper importante uno sentarse, analizarlo y establecer esas metas para que así esa categorización que van a hacer o ese uso que van a hacer de su dinero lo hagan alineado con sus metas. Por otro lado, tenemos revisar y ajustar el presupuesto mensualmente. No hacemos nada con que salgamos de este seminario hoy y se sienten ustedes a crear su presupuesto personal, bajen los gastos que tuvieron en los últimos meses, vean cómo están sus finanzas, establezcan cuáles son sus metas, pero luego más nunca vieron eso. Ahí, pues lo que hicieron fue básicamente como perder su tiempo. Necesitamos que haya una constancia en revisar este presupuesto. Y hay que ser flexible, ¿ok? La idea no es que el presupuesto va a ser ahora eh, algo que los va a estresar, ¿ok? Que los va a tener ustedes todos los días revisando el presupuesto, déjame ver cómo voy, cómo... Tampoco es la idea que se vuelva una obsesión, pero sí que sea un instrumento para medir cómo van sus finanzas, cómo van ustedes en la consecución de sus metas financieras eh, y cómo van creciendo ustedes con sus riquezas, ¿ok? Eh, Luego tenemos aquí, aunque la detección de las fugas de dinero, aunque lo hablé en el punto anterior, ¿ok? Pero esto es algo que nosotros tenemos también que estar midiendo constantemente. Identificar cuáles son esas áreas donde se nos puede estar yendo el dinero en temas que no son, que no están siendo controlados o que pueden ser mejorados, ¿ok? Que pues, obviamente eso van a estar afectando lo que son nuestras necesidades y nuestros deseos. Eh, y por último, el uso de las herramientas y métodos. Aquí les proponemos el uso de una hoja de cálculo, que es la que les voy a mostrar, la hoja de cálculo con Excel. Sin embargo, en estos tiempos hay formas súper sencillas también de hacerlo, con aplicaciones, con apps que les van a hacer muchísimo más fácil a ustedes todo este análisis y el manejo de sus finanzas. ¿Tienen alguna duda aquí para llevarlos a la hoja de cálculo? ¿Algún comentario? Vamos entonces a lo que siempre la gente quiere ver, que son la práctica, la parte práctica. Ok, ¿pueden ver mi Excel file, mi archivo Excel? Sí, Jenny. Ok, bueno, este presupuesto yo se los voy a mandar a las personas que se registraron al grupo, al webinar, perdón, en donde tenemos eh, 4 hojas, 4 tabs aquí. Y lo que yo busco con ustedes el día de hoy es que puedan entender cómo crear su presupuesto personal
en una hoja de Excel, si se sienten cómodas haciéndolo de esta manera, ¿ok? Y que puedan tener primero una base de lo que ustedes quieren, pero también un análisis de cómo en los últimos 3 meses ustedes fueron gastando su dinero, ¿ok? Aquí, esto es una hoja que está completamente automatizada, en donde vamos a tener que ustedes van a necesitar descargar los movimientos de su banco en los últimos 3 meses, ¿ok? Si tienen varios bancos, entonces lo van a descargar todos en una sola hoja por cada mes. Van a descargar esto aquí, tienen las instrucciones de cómo van a exportar de su banco ese archivo de todas las transacciones de cada mes en un formato CSV, y eso lo van a pegar en esta hoja y van a trabajar, ¿verdad? Eso que les va a traer la fecha, les va a traer la descripción y les va a traer a ustedes el monto. Y luego ustedes tienen que trabajar en categorizar cada una de esas transacciones. Por eso que yo les decía, es trabajoso, es verdad, sí es trabajoso, no les voy a mentir. Pero esto es algo importante y necesario para que nosotros podamos medir dónde se nos está yendo el dinero. ¿Ok? Y aquí tenemos todas las categorías que están incluidas en este presupuesto personal. Tenemos las categorías relacionadas con nuestras metas financieras, con seguros, con los gastos de hogar, con los utilities, con los servicios, gastos relacionados con el transporte, con la comida, con la salud y el cuidado personal, los gastos relacionados con la familia, ¿ok? Aquí tenemos otros en donde ustedes van a poder agregar eh, algunas otras categorías que aquí no estén incluidas. Tenemos también gastos relacionados con el trabajo, ¿ok? Esto es una referencia, chicas. Ustedes pueden utilizar más o menos categorías, como ustedes se sientan. Aquí traté de abarcar lo más que pude y las más comunes, ¿ok? Pero ustedes van a poder agruparlos como ustedes gusten para armar su presupuesto. Luego que ustedes entonces bajen cada uno de los meses, estas 3 hojas tienen exactamente lo mismo. Estas hojas se van a alimentar aquí con cada uno de estos, en cada una de estas columnas, con cuánto fue lo que ustedes gastaron en cada uno de estos rubros, para que puedan ver cómo estuvieron o se usó el dinero en los meses. Si lo empiezan a hacer este mes, estarían utilizando mayo, abril y marzo. Entonces, ¿qué tenemos aquí en este presupuesto personal? Primero que nada, tenemos los ingresos. Como les hablaba inicialmente, que ustedes puedan identificar cuáles son sus ingresos fijos y sus ingresos variables. Aquí tenemos esta columna que dice presupuesto control. Este se supone que es la meta que nosotros tenemos, ¿ok? ¿Qué es lo que cómo queremos nosotros que sea nuestras finanzas? Lo que queremos ganar, lo que queremos gastar, ¿ok? Por eso lo llamamos presupuesto control. Y la idea es que luego entonces podamos comparar lo que fue la realidad de los últimos 3 meses, ¿verdad? Y ver qué tan desviados estamos de esta meta que nosotros tenemos. Pero cuando nosotros estamos en un punto en el que no sabemos nada de nuestras finanzas, ¿ok? Lo más seguro es que vayamos primero desde lo que gastamos y de ahí empezar a construir lo que nosotros queremos para nuestro presupuesto, ¿ok? Ahora, si ustedes tienen más claros sus números y ya quieren arrancar aquí con ese presupuesto o esa meta para ustedes, pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. No sé si me expliqué ahí con la metodología para arrancar aquí. Si bien arranca desde el pasado y desde ahí hacer su presupuesto control de lo que quieren para el futuro, o arrancar desde aquí, desde esta base directamente. Entonces, luego tenemos aquí lo que son los egresos, ¿ok? En los egresos, en este concepto de las metas financieras, vamos a arrancar con eso. Págate a ti primero. ¿Qué vamos a tener nosotros
en estas metas financieras. Yo les hice aquí algunos ejemplos. Podemos tener nuestro fondo de emergencia. Eso es lo primero que nosotros deberíamos tener en nuestra planeación financiera. Que podamos decir, bueno, yo necesito tener un fondo con el que yo pueda cubrir, por ejemplo, 3 meses de gastos necesarios, de gastos fijos, que ya los vamos a ver más adelante. ¿Por qué estamos hablando de tener por lo menos 3 meses de los gastos fijos? Porque se puede presentar cualquier imprevisto que nos lleve a nosotros, por ejemplo, a no estar generando ingresos, ¿ok? ¿Y qué es lo que nosotros siempre vamos a querer mantener con ese fondo de emergencia? Nuestra calidad de vida. Que nuestro hogar no se ponga en riesgo, que podamos pagar o la renta o el mortgage, la hipoteca, ¿okay? Que podamos pagar nuestras utilidades, que podamos comprar comida, ¿okay? Que podamos pagar el carro, que no vayamos a perder algunos de nuestros bienes porque no estamos en capacidad de pagarlo. Entonces, esos gastos que son necesarios, esos gastos que son fijos, cuando nosotros hacemos este presupuesto, ya tenemos claro cuánto es el monto de nuestros gastos fijos, nosotros deberíamos empezar a trabajar en nuestro fondo de emergencia si no lo tenemos. Y la base para ese cálculo son 3 meses de esos gastos fijos. Hay personas que tienen otras bases, hay personas que eh, tienen otros tipos de imprevistos y manejan este fondo de emergencia de otra manera, pero la base más sencilla de hacerlo es eso, que tengamos 3 meses de nuestros gastos fijos. Hay gente que lo hace 6 meses, ¿no? Luego tenemos entonces aquí el pago de deudas. En este país, los que están aquí en Estados Unidos, saben lo fácil que es endeudarse. Entonces, en estas metas financieras que nosotros vamos a establecer, en estos objetivos que vamos a establecer para nuestras finanzas, la reducción de las deudas es un objetivo que debe estar ahí sí o sí. Y no está de segundo por casualidad. ¿Por qué lo ponemos aquí de segundo? Porque no hacemos nada nosotros invirtiendo, por ejemplo, que lo veo con mucha frecuencia, invirtiendo, por ejemplo, un dinero que nos va a dar un retorno de 10% al año, 15% al año, pero resulta que tenemos una deuda en tarjetas de crédito donde estamos pagando 30% de interés al año. Entonces, una de nuestras prioridades en nuestra planeación financiera tiene que ser bajar esas deudas, que no paguemos tanto en intereses. Por eso lo pongo aquí de segundo. Luego, las otras metas financieras que ustedes pueden tener son sus planes de retiro. ¿Okay? Aquí tenemos unos nombres de planes de retiro de aquí de Estados Unidos, pero entiendo también que hay personas que están conectadas desde República Dominicana, así que pues tienen unos nombres distintos. Esta cuenta IRA y 401k son unos planes que manejamos aquí en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, que ustedes tengan un porcentaje de sus ingresos destinados a su retiro. Y esto es algo súper importante hacerlo desde el primer momento que nosotros estamos produciendo dinero. Y lo digo especialmente aquí para una de las chicas que tenemos, que tiene apenas 18 años, que uno a esa edad no está pensando en absolutamente nada de retiro, ahorrar nada para el retiro, porque lo vemos como algo que está muy lejos. Pero cuando nosotros vemos el impacto que tiene, el efecto compuesto que tiene las inversiones que se realizan a temprana edad, que hayan comenzado con fondos muy bajos, con aportes muy bajos a esos fondos, pero cuando tienen los años para que eso crezca y el efecto compuesto haga su magia, tienen cantidades de dinero enormes, muchísimo más altas en comparación con aquellos que empezaron a ahorrar para su retiro 10 años antes, 15 años antes o incluso 20 años antes de retirarse, ¿no? Luego tenemos aquí otras de las metas financieras más comunes que vemos: la educación de los hijos, las personas que están buscando ahorrar para poder cubrir los gastos de la universidad de los hijos. Aquí en Estados Unidos esto es un tema súper importante, y que tal cual mientras más temprano nosotros empecemos a ahorrar para la educación de nuestros hijos, mejor vamos a estar preparados para ese momento. Y si bien pueden tomar créditos, préstamos estudiantiles, siempre van a haber gastos asociados
con los estudios superiores, que si no estamos preparados nos van a desestabilizar totalmente nuestro presupuesto. Muchas veces la gente se queda sin fondo de emergencias para poder cubrir temas relacionados con la educación de sus hijos. Y ya luego aquí tenemos pues otras metas relacionadas con ahorros para carro, las personas que quieren comprar un carro, quieren comprar una casa, tienen otras metas educativas, ahorran para las vacaciones. Siempre les digo, las vacaciones se sienten muchísimo más sabrosas cuando nosotros primero ahorramos y ya tenemos el dinero para irnos de vacaciones a que paguemos, nos vamos de vacaciones y luego pasamos todo un año pagándolas, ¿no? Entonces se siente muy distinto cuando primero lo ahorramos. Sin embargo, aquí también tenemos espacio para que puedan colocar otras metas financieras que ustedes puedan tener, ¿ok? Estas son las más básicas que nosotros manejamos y comúnmente vemos. Y la idea tal cual es que ustedes entonces puedan establecer en esta columna E de presupuesto control cuáles son sus metas para cada una de estas áreas, ¿ok? Y puedan entonces luego hacer el seguimiento, el control de cómo ustedes contribuyeron a cada una de estas metas financieras. Si ustedes en este punto no tienen ninguna, pues obviamente vamos a estar en cero, ¿ok? En estos meses. Pero ya a medida que ustedes entonces empiecen a poner en práctica el pagarse a ustedes primero y aportar dinero a las metas financieras que ustedes hayan establecido, aquí sí vamos entonces a poder medir si se acercaron a estas metas que ustedes hicieron o siguen posponiéndolo. Entonces aquí entramos ya en los gastos, ¿ok? Relacionados con lo que es la protección. Aquí lo llamamos que nada te descarrile. ¿Por qué lo llamamos protección y hacemos esta salvedad? Porque nosotros buscamos con los que son los distintos tipos de seguros. Aquí estamos hablando seguro de salud, de inmueble o alquiler, seguro de vida, de discapacidad, de carro, de la mascota. Con estos seguros, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Que si algún imprevisto sucede, si resulta que hay un tema de alguien se enferma en la familia, ¿ok? Si el carro se nos daña o hay un accidente, bueno, tanto que se nos dañe, que hay un accidente, ¿ok? Que la mascota se nos enfermó, que estos seguros puedan cubrir estos gastos, ¿ok? Y nosotros no tengamos que sacar de nuestro fondo de emergencia o en muchas veces vemos que la gente tiene que sacar de sus planes de retiro porque no se preparó, no se protegió adecuadamente, ¿ok? Y aquí es donde cada uno de los seguros que nosotros manejamos eh, juegan un papel súper importante en las bases de nuestra planeación financiera. En nuestra cultura latina, estos dos seguros muchas veces son olvidados, ¿ok? El seguro de vida y el seguro de inmuebles. Tenemos incluso hasta tabú con el tema del seguro de vida. No sé por qué nos salió a nosotros los latinos que hablar del seguro de vida es un tema de mala suerte. Sin embargo, es lo más seguro que todos tenemos en la vida, que vamos a ir para allá. Y lo mejor que podemos hacer es estar preparados. Pero también el seguro de inmuebles o el seguro de alquiler son seguros que son súper económicos y no los tenemos por desconocimiento. Entonces sucede algún imprevisto en la casa y los vemos aquí que las personas se quedan en la calle y no tienen cómo reponer, ¿no? Su calidad de vida, pues son costos excesivamente altos para reponerlos así de manera tan sencilla. Luego tenemos entonces los gastos aquí y hacemos la cotación vive conscientemente al máximo. ¿Okay? En nuestra cultura nos gusta mucho tener una buena calidad de vida, cosa que es importante. Nos gusta vivir bien, nos gusta darnos nuestros gustos también. Decimos muchas veces, para eso trabajo, para vivir bien, y es cierto, ¿no? Ese es el deber ser. Sin embargo, también tenemos que hacerlo conscientemente, sabiendo que las decisiones que tomamos hoy van a crear nuestro mañana. Entonces, aquí en nuestros gastos, chicas, empezamos con los que son nuestros gastos fijos, los gastos
eh, que vamos a tener que pagar para poder vivir como queremos vivir. Primero, el hogar. ¿Ok? Estos son los gastos más comunes que vemos son la renta y la hipoteca, gastos de mejoras, los gastos de limpieza, si poseen ustedes una vivienda, el impuesto de esta propiedad. Tenemos también lo que son los servicios, la electricidad, el cable, el internet, el celular, el agua, ¿okay? El teléfono de la casa, los que todavía lo tengan. En algunos casos se paga también la basura, ¿okay? Cualquier servicio que ustedes tengan en su casa. Y esto es súper importante tenerlos así detallados. ¿Por qué? Porque en algunas veces la gente lo agrupa como un solo rubro, ¿ok? Y no ve cada uno de estos. Y no se da cuenta que resulta que el cable se lo cobraron 2 meses, dos veces en un mismo mes. Que un error, ¿ok? Y son cosas que pasan. Aunque uno crea que estas grandes empresas todo lo hacen perfecto, pero no es así. En algunas ocasiones cometen errores o en algunas ocasiones también nos aumentan el costo de los servicios y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, cuando nosotros tenemos esto categorizado de manera individual, vamos a poder identificar cualquier aumento o desviación que hayamos tenido en un mes. Por otro lado, tenemos el transporte, ¿ok? Los gastos relacionados con los préstamos del carro, o si ustedes tienen un lease. Tenemos también los gastos de gasolina, mantenimiento, los tolls, los peajes, o si ustedes se mueven en transporte público, lo que ustedes gastan en transporte público, estacionamiento, Uber y taxis. ¿Okay? Estas son las categorías más comunes que nosotros vemos en este rubro de transportes. ¿Okay? Y nuevamente, esto nos va a nosotros permitir, nos va a permitir a nosotros ver qué tan efectivo estamos siendo, ¿ok? Cada mes. A veces tomamos, si no tenemos un carro, a veces decimos, déjame tomar hoy un Uber, déjame tomar un taxi, y luego otra vez a los 2 días, a los 3 días, pero cuando sacas los números totales en el mes y dices, oh, wow, creo que me excedí este mes pidiendo taxis, ¿no? O incluso hay personas que se dan cuenta que realmente no están prácticamente dándole un uso adecuado al carro, lo que les está costando, porque a veces tienen el carro, son cosas que vemos aquí a veces en Estados Unidos, tienen el carro ahí estacionado y están gastando una gran cantidad de dinero en Uber y taxes, especialmente la gente que se mueve en New Jersey, New York. Entonces, estas son cosas que nosotros nos van a permitir ver en este rubro qué tanto estamos gastando. Y además, qué tan razonable es. ¿Ok? A veces, cuando vemos, bueno, en total de rubro de transporte, estoy gastando más que en todos los servicios de la casa. ¿Ok? Entonces, ahí esto es una alerta de qué es lo que nosotros estamos haciendo mal. A veces la gente se da cuenta que gasta en Uber y taxis más de lo que gastara si tuviera un carro, ¿no? Entonces, son detalles que tenemos que estar evaluando, de que seamos conscientes con el uso del dinero en este rubro. Luego tenemos la comida. Aquí los dividimos en lo que es el mercado. Creo que en otros países lo llaman distinto. Mercado es ir al supermercado, así lo llamamos en Venezuela, hacer mercado. No sé si en otros países lo llaman distinto. Eh, pero también entonces que podamos identificar cuáles son las comidas afuera, cuáles son las comidas a domicilio. Y a veces hasta la comida de la mascota tiene un rubro pesado aquí en el presupuesto de algunas familias, ¿no? Que entonces que ustedes puedan identificar cuánto gastan en cada uno de estos renglones. Igual si ustedes tienen eh, algún gasto adicional en esto, hay personas que le pagan a personas para que les cocine, ¿ok? Entonces quieren medirlo con un nombre específico, como ustedes gusten. Otra área súper importante de nuestros gastos son los relacionados con la salud y el cuidado personal. ¿Ok? Aquí que nosotros entonces podamos categorizar qué se gastó en farmacias, qué se gastó en médicos. ¿Ok? Cuánto estamos gastando también en salud mental. ¿Ok? Si ustedes tienen
algún coach, si ustedes tienen un psicólogo, ¿ok? ¿Cuánto están gastando? ¿Cuánto están gastando en su salud física, gimnasios, deportes, en maquillaje, en barbería, en ropa? Esto es un rubro aquí en los que muchas veces tenemos problemas. Se nos va un poco la mano en eso de quiero darme unos lujos o unos gustos, porque para eso trabajo, ¿ok? Que podamos medirlo y que tengamos una meta de cuánto queremos gastar en estos rubros cada mes y que no nos pasemos de ahí, ¿ok? Y mientras más lo optimicemos, muchísimo mejor. En algunos casos tenemos lavandería y tintorería. Y aquí, pues nuevamente, si ustedes tienen algunos rubros adicionales, pueden agregarlos y hacer esa medición. ¿Se va entendiendo aquí todo? ¿Alguna tiene alguna duda? Estamos bien por aquí. Ok. Tenemos otro rubro aquí importante que llamamos familia, ¿ok? Esto es un punto, esto es un rubro también que tiene, es un punto sensible y que debe haber un presupuesto también para lo que son nuestros gastos familiares. Tenemos los gastos relacionados con la educación, los gastos también de actividades extracurriculares, ¿ok? Eh, a las que nos encanta estar tomando cursos constantemente y a veces se nos va la mano lo que gastamos aquí, aunque esto no es un gasto, sino es una inversión, pero de igual manera tenemos que ser conscientes que no nos vayan a afectar nuestro flujo de caja, nuestro presupuesto, porque estamos gastando excesivamente en nuestra educación. Todo tiene que hacerse pues de una manera también equilibrada, ¿no? A veces tenemos membresías y esto es un punto súper importante porque muchas veces la gente está pagando membresías por meses y ni siquiera se da cuenta, ¿ok? Y dice, wow, yo todavía tengo esta membresía de X y no se recordaron cancelarla, ¿ok? Y resulta que lo ven 6 meses después, 8 meses, un año después, y ahí se le fueron $500 que pudieron utilizarlo, lo hubiesen podido utilizar en algo que les gustara, ¿no? Que les generara algún valor en sus vidas y no simplemente perdiendo el dinero. Tenemos aquí gastos relacionados con los hijos, con las mascotas, eh, el veterinario. Esto es un punto esta es un área en la que es muy individual, ¿no? Cada persona va a tener algunos gastos a su manera, que son muy personales y pues entonces ahí ustedes van a poder categorizarlo como les sirva más a ustedes para medir. Y ya luego tenemos entonces aquí otros relacionados con el entretenimiento, otros tipos de suscripciones, donativos, regalos, gastos varios, cargos bancarios. Eh, Algunas personas entonces tienen gastos relacionados con su trabajo, que ojo, esto debería estar en su, digamos que si tienes unas finanzas de tu trabajo, pues debería estar medido ahí, pero algunas personas, digamos, no sé, realizan trabajos que no los hacen a través de una empresa, sino como personas individuales, ¿ok? Y los mide como parte de sus finanzas personales, ¿ok? Entonces aquí tenemos eh, categorías como herramientas de trabajo, equipos de trabajo, trabajo subcontado, gastos de oficina, mercancías, envíos, publicidad, transporte, ¿okay? Transporte aéreo, hospedaje, servicios profesionales, otros gastos. Aquí ustedes van a poder agregar los que sean importantes para ustedes. Si es el caso de que ustedes van a incluir aquí estos gastos relacionados con su trabajo, pero ideal sería que esto sea algo aparte. Esto es uno de los errores más comunes que nosotros vemos con los dueños de negocios, que tienen todo junto con sus finanzas personales, ¿ok? Esto no debería ser. Sin embargo, bueno, hay personas que se dedican a cosas que no es necesario medirlos como una empresa como tal, ¿ok? Sino simplemente lo van a ver en sus gastos personales como un todo, ¿ok? ¿Tienen alguna duda, chicas? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha llamado la atención?
¿Alguna tiene algo que comentar? Pues la verdad, antes que nada, gracias, porque creo que a la población, principalmente a nosotros los latinos, nos hace mucha falta este tipo de seminarios y le pido a Dios que bendiga grandemente tanto la vida de Jennifer como la vida de Periandra que tomaron esta iniciativa. En cuanto a mí, yo siempre llevo presupuesto. Es muy diferente a este. Me gustó mucho porque todo está en español, más práctico. Creo que está muy clara también la visión de que las familias latinas se pongan en marcha, ¿no? Para realmente tener unas metas financieras claras y poder gozar, digamos, de la edad de la jubilación, haciéndole énfasis a jubilación, ¿verdad? Porque la palabra jubilación viene de júbilo, pero ¿cómo nos vamos a jubilar felices y sin pensar en que si me voy para Santo Domingo, me compro mi tiquete, tengo que pensar en que voy a pagar la renta? ¿Cómo hacemos eso? Preparándonos a tiempo, preparándonos desde ahora, y qué lindo que ustedes hayan tomado esa iniciativa de brindar esta valiosa información. No, gracias. Gracias por ese reconocimiento. Para nosotras un gusto. Y bueno, esta herramienta que les vamos a compartir puede quizás verse un poquito como abrumadora para algunas personas, pero la idea era que pudiesen tener aquí la mayor cantidad de categorías posibles, ¿ok? Para que ustedes puedan armar su presupuesto y al final de esto, lo que ustedes no usan, eliminan esas líneas, ¿ok? O las Mm. ocultan y trabajan con las que ustedes usan y ya, ¿ok? Y de ahí, entonces ya ustedes hacer su presupuesto de cuánto ustedes quieren gastar, de cuánto quieren ganar. Y a veces con esto la gente se da cuenta, mira, yo estoy gastando lo mínimo que puedo gastar. Yo lo que necesito es producir más, ¿ok? A veces el tema no es, o el principal problema no es de gasto. A veces el principal problema es que no estamos ganando lo suficiente, ¿ok? Entonces, cuando lo vemos así, de esta manera clara y detallada, nos va a dar una mejor idea de cómo están nuestras finanzas y por qué, y qué debemos mejorar y qué debemos cambiar. Así que fue un gusto, chicas, poder darles, mostrarles esta herramienta lo más rápido posible. Pero nos vas a enviar eso, ¿no? Me Sí, sí, encantó, porque aunque yo soy, en mi país yo era contador público, de profesión, gerente de banco, este presupuesto está muy funcional, Jennifer, me encanta, porque, o sea, es maravilloso. Tanto que yo que manejo mis finanzas también familiar, tengo una cuenta donde la manejo con mi esposo, hay una cuenta donde aquí hay que depositar esto sí o sí de manera familiar, pero esto me permite pues agregar esa cuenta allí y manejar un área pues también familiar, aparte de mi presupuesto personal, manejarlo de manera familiar y que él lo vea porque aunque yo soy la que maneja las finanzas en casa, quiero pues apoyarlo a él, a que él también vea y que puede manejar sus propias finanzas con este presupuesto, que lo quiero pues apoyar a él también y diga, mira, tú puedes manejar tus propias finanzas y yo no quiero saber nada de tu dinero, sino que tú también manejes tu dinero aparte del familiar, tu presupuesto personal. Así va, que me excelente, encanta. excelente. Esa es la idea, que cada quien se empodere, que mientras todos en la familia estén empoderados, pues mejor va a ser. Claro, claro, porque yo lo manejo, mi sistema financiero, el mío y el familiar, pero el de él no. O sea, yo trato de que él sea él maneje su finanza y aunque llegue otra persona y te diga, mira, esto Jennifer me lo explicó, me parece que lo puedes manejar, aparte de lo que yo manejo, pero manejas tú lo tuyo con tus finanzas, mira, eso pues le va a parecer a él, creo que lo va a ayudar muchísimo. Qué bueno que estén ya ustedes avanzados en No, este. ya yo me veo, ¿no? Porque yo soy muy visual y bueno, como tú dices, nosotros la parte financiera, nosotros que somos contadoras, yo veo, a mí me gusta ver los números, cuánto gasté, cuánto tengo, saco esta cuenta, pero si lo bajo por acá, pero si no gasto esto, o sea, yo soy muy visual y con esto pues me encanta este presupuesto, está de verdad bastante completo de todos los presupuestos que he visto. De hecho, yo tengo una aplicación también de un presupuesto que después te lo pregunto, que también me ha funcionado, pero me encanta este de Excel porque yo siempre, la escuela vieja, le encanta Excel, así que yo prefiero mi Excel.
Contadoras al poder. Aquí estoy para servir, chicas. Al final igual les daremos la información de nuestros datos de contacto para que podamos seguir conversando y en los que yo pueda ayudarlas en su planeación financiera. Aquí estoy para servir.